Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea una constante en nuestras vidas. Compartiremos algunas verdades relacionadas a la palabra de Dios. Veremos algunas evidencias, cambios y transformaciones que ella produce en la vida de aquellos que le dan lugar. ¿Están listos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra escrita. Llévanos cada día a sumergirnos más y más en las Escrituras. Danos hambre y sed de tu palabra. Llévanos de la mano, enséñanos, muéstranos cómo no contentarnos con una vida superficial en tu palabra, sino que lleguemos a ser buceadores de aguas profundas en tu palabra. En las aguas profundas no hay lugar para nuestra mente natural, sino solo lo que tu Espíritu nos lo haga entender. Allí queremos llegar, Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muéstranos todas aquellas cosas que nos impiden, Señor, verdaderamente sumergirnos en tu palabra. ¿Qué hay, Señor, en nosotros que lo impide? Muéstranos. Abre nuestros ojos, Señor. Ese es el tiempo de tener mucha provisión de tu palabra, Señor, porque es lo único que nos sostendrá en el futuro, porque tú eres la palabra. Bendito seas tú por siempre, Señor. Gracias, porque tú haces tu obra perfecta, tu obra conforme a tu corazón, en todos aquellos que se rinden totalmente a ti. Y eso queremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Allá por los años 638 a.C., cuando la nación de Israel ya estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, Judá, un niño de 8 años es proclamado rey del reino del sur, del reino de Judá. El niño era Josías. Hago un paréntesis aquí, porque quiero hablar un poquito de Jeroboam, para que entiendan lo que viene después. ¿Quién fue este hombre? Jeroboam fue el hombre escogido por Dios para reinar sobre las 10 tribus de Israel que rechazaron como rey a Roboam, el hijo de David. Jeroboam recibió el reino y tuvo miedo de perderlo. Por eso levanta 2 altares, cada uno en los extremos de su reino, en Dan y en Betel, y pone sobre estos altares becerros de oro. Él no quería que el pueblo fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Decía él, no vaya a ser que se queden por allá y eso mermaría mi reino. Entonces, para defender lo suyo, él fue en contra de la ley de Dios. No defiendas lo tuyo. Lo que es tuyo, nadie te lo quita. Y si te lo quita, porque Dios lo ha permitido. En el primer libro de Reyes, capítulo 12 a 28, va a hablar de Jeroboam, por eso les expliqué antes. Y habiendo tenido consejo el rey Jeroboam, él hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Como les dije, puso uno en Betel, al sur,
y el otro en Dan al norte. Y esto fue causa de pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a adorar delante de uno o delante del otro. Y repito, nunca luches con tus armas para mantener lo que Dios te ha dado o lograr lo que Dios te prometió. Esperemos el tiempo de Dios. Si es de Dios, el Señor lo hará realidad. Si no es de Dios, ¿para qué lo queremos? Regresemos a Josías, el rey de 8 años. Él nació en el año 930 a.C. Y fíjese en este hecho. 300 años antes de su nacimiento fue profetizada su venida al mundo y lo que haría a favor de su Dios. Tenemos que regresar a la época de Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del 1 al 5. Está Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Él iba a quemar eso a los becerros que había levantado como dioses. Y en eso se acerca un varón de Dios que le va a dar una palabra del Señor. Y ese profeta vino de Judá hasta Betel, en el reino del norte. Y aquel varón de Dios, aquel profeta, clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, o sea, imagínense, Jeroboam está frente al altar para quemar incienso, o si no sé si ya lo había quemado, el texto no lo dice, y el profeta llega y ahora va a profetizar y se va a dirigir al altar. Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal el profeta diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam escucha eso, que había clamado contra el altar de Betel, él extiende su mano y ordena a sus soldados que prendieran el profeta, extendiendo la mano. Pero ¿qué pasó? La mano que le había extendido contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar. E inmediatamente el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. 300 años antes. Entonces, después de 300 años, nace Josías. El nombre Josías significa Jehová sana. Ahora les voy a mencionar algo de la genealogía de Josías. El padre de Josías fue Amón. Amón fue hijo de Manasés, así que Manasés fue el abuelo de Josías. Manasés fue el hijo de Ezequiel, así que Ezequiel fue el bisabuelo de Josías. En otras palabras, Josías el hijo, Amón el padre, Manasés el abuelo, Ezequías el bisabuelo, Acaz el tatarabuelo. Acaz fue el padre de Ezequías. Él empezó a reinar con 20 años, reinó 16. Fue un rey malísimo. Le sucede Ezequías, que fue el bisabuelo de Josías. Empezó a reinar con 25 años. Reinó 29 años. Fue un buen rey. Muere Ezequías, le sucede su hijo Manasés, que fue el abuelo de Josías. Empezó a reinar con 12 años y reinó 55 años. Y fue malo. Su hijo Amón
empezó a reinar con 22 años, después de la muerte de Manasés, y reinó solamente 2 años. ¿Quién le sucede? Josías, que empezó a reinar con 8 años y reinó 31 años, que fue un buen rey, Josías. En total, en ese periodo, Israel tuvo 5 reyes, 3 malos, sumando un total de 73 años, y 2 buenos, un total de 60 años. O sea que los malos fueron mayoría. La historia de Josías está registrada en los libros de Segundo de Crónicas 34-35 y Segundo de Reyes 22-23. En su juventud, Josías tuvo como consejero el sumo sacerdote Hilcías. Y cuán importante es contar con personas que nos acercan a Dios. En el 8º año de su reinado, con 16 años, Josías decidió vivir conforme a las leyes de Dios, comenzando por eliminar la idolatría y todo lo contrario a la ley del Señor. Yo pensaba en la vida de Josías y yo digo, wow, la vida de él demuestra que la poca edad no impide servir a Dios. A lo largo de los años de su reinado, Josías siguió con su plan de acabar con la idolatría, no solo en Jerusalén, Judá, sino también en el reino del norte. 10 años más tarde, con 26 años, y él ya va por su 18º año de su reinado, tomó medidas para restaurar y embellecer el templo. Y resulta que fue durante las obras de restauración del templo que el sumo sacerdote Hilcías, el consejero del rey, encontró un gran tesoro en el santuario. ¿Y cuál fue el gran tesoro? El libro de la ley, que inmediatamente fue llevado al rey. Después de la lectura del libro, Josías quedó estupefacto por la profecía que anunciaba las terribles consecuencias de abandonar al Señor. El rey rompe sus vestiduras, se humilla ante Dios, que en su misericordia le asegura que el juicio inminente no caería durante su vida. Uno piensa en todo eso y uno llega a algunas conclusiones, ¿no? Que es muy propio de nuestra naturaleza humana tomar el pecado a la ligera. Y no hablo necesariamente del inconverso solamente, no, de nosotros también. ¿Y cómo es tomar el pecado a la ligera? Cuando damos excusas, cuando culpamos a alguien más, cuando minimizamos el pecado y el daño cometido por haber caído en ese pecado. Pero no fue así con Josías. Él estaba verdaderamente muy afligido por el rechazo del pueblo a la ley de Dios. Cuando verdaderamente el Hijo de Dios se da cuenta, percibe lo grave de sus pecados a los ojos de Dios, esta comprensión siempre nos debe llevar a un genuino y sincero arrepentimiento. Y aquí surge dos preguntas. ¿Estás disculpando siempre tu pecado, culpando a otros o dando a entender que no es tan malo? Segunda pregunta, ¿por qué lo haces? Dios no toma el pecado a ligera. Nosotros no podemos tomar el pecado a la ligera. Y me refiero más al pecado nuestro, porque yo no puedo cambiar a otras personas, pero yo sí puedo permitir que Dios me cambie a mí. Entonces yo no puedo hacer pacto con el pecado. Yo no puedo hacer vista gorda con el pecado, de ninguna manera. Y permite a Dios que nosotros siempre respondamos como hizo Josías. Cuando
empezó con esa labor. Ahora les comento lo que encontré al investigar un poco sobre estos hechos. El libro hallado por Hilcías contenía al menos el quinto libro de Moisés, o quizás el Pentateuco entero. Muchos saben, quizás algunos no, que el Pentateuco está formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Pentateuco. Entonces se cree que el libro hallado contenía por lo menos lo que sería el Deuteronomio o quizás el Pentateuco completo. En la época de la apostasía y de las persecuciones bajo el largo reinado de Manasés, que duró 55 años, la orden había sido, indudablemente, la de hacer desaparecer y destruir los libros sagrados. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, 16, dice sobre Manasés: fuera de eso, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, 9, dice: Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Probablemente lo que descubrió el sacerdote Hilcías fue la copia de la ley que era asignada al templo. O sea, el templo siempre debería tener una copia de la ley. Piensan algunos, son especulaciones, que el rollo habría sido escondido o tirado durante la profanación del santuario, o quizás, siguiendo una antigua tradición, hubiera sido emparedado durante la construcción del primer templo. Algunos críticos pretenden que y lo pongo entre comillas, descubrimiento del libro de la ley de Moisés bajo Josías fue toda una encenación. Según estos críticos, los sacerdotes habían redactado el texto para presentarlo falsamente como un escrito de Moisés, con el objetivo de atribuirse a ellos mismos mayor importancia. Para nosotros, no obstante, esa copia de la ley de alguna manera sobrevivió el largo periodo de supresión religiosa bajo el gobierno de Manasés y Amón, que duró 57 años. Es posible que nunca sepamos quién la puso en el templo o por qué, pero Dios se encargó de su preservación y descubrimiento. La lectura del libro dio un nuevo ímpetu a la reforma ya emprendida por Josías. Después de juramentarse a adorar solamente a Jehová, recogieron todos los objetos de culto a Baal, Astarte y de todo el ejército del cielo y los quemaron para seguidamente tirarlos al arroyo del Cedrón. Josías empezó una campaña de destrucción contra los sodomitas. Destruyeron los lugares altos, no solo en el territorio de Judá, sino también en el territorio previamente ocupado por las 10 tribus. En Betel, Josías exhumó las osamentas de los sacerdotes idólatras y las quemó sobre el altar idolátrico, cumpliendo así la profecía del varón de Dios en la época de Jeroboam, que lo leímos. Josías tampoco dudó en dar muerte sobre los altares a los sacerdotes que sacrificaban sobre ellos, cumpliendo la profecía. Después de purificar el país, Josías hizo celebrar una Pascua minuciosamente observada, como no se había visto desde la época de Samuel. Samuel vivió más o menos aproximadamente en el año 1060 a.C.
La respuesta humilde y obediente de Josías hacia el libro fue y aún es un modelo de cómo todo el pueblo de Dios debiera responder a la palabra de Dios. Repito, un modelo de cómo todo el pueblo de Dios debiera responder a la palabra de Dios. Josías escuchó las escrituras, lo que le leyeron, y humildemente confesó que no había cumplido con los mandamientos de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántas veces las escrituras nos han hablado? ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha quebrantado al ser confrontado por la palabra escrita de Dios? El que me diga, bueno, muy poco, no, nunca me he quebrantado leyendo la palabra. Bueno, esa persona debería examinarse delante del Señor. Josías, luego de aprender más acerca de las verdades del Señor, él no se quedó solo con eso. Él compartió las escrituras con el resto del pueblo. Él hizo leer el libro ante toda la nación y logró que los israelitas volvieran a comprometer su vida para con Dios. Es decir, él no se contentó con solo recibir la palabra, sino que la compartió. Otra pregunta, ¿lo hacemos nosotros? La descubierta, lectura y aplicación de lo leído en el libro produjo una gran reforma en toda la nación. ¿Qué implicación? ¿Qué vemos ahí? En este hecho, para nosotros, que hoy día podamos aprender de él. Repito, la descubierta, la lectura y la aplicación de lo leído en el libro produjo una gran reforma en la nación. Si tú y yo queremos una gran reforma, un gran cambio, tenemos que volver a descubrir la palabra, la lectura y la aplicación a nuestra propia vida de lo que leemos o entonces oímos. Porque tal como en aquel pasado, la escritura de que en Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La escritura debe producir en nosotros actitudes similares. Fíjense y escuchen bien. Si nuestra lectura, enseñanzas o prédicas que recibimos de la Biblia no provocan cambios en nuestro interior, algo no está bien. Algo no está bien. Yo insisto, en cada enseñanza que oigamos, en cada predicación que oigamos, Dios siempre habla, aunque sea con una palabra. No menospreciemos nunca al hermanito sencillo que va a compartir algo sencillo. Dios puede hablarnos a través de cualquier persona, pero cuando uno se cree que sabe mucho, uno simple para recibir la persona que me va a dar la palabra tiene que estar más arriba de mí. No, yo puedo recibir de todos. Y la escritura es testimonio. Dios habló por medio de una mula. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra viva y eficaz de Dios para nosotros. Viva, no ha muerto, está viva y produce vida. Y es eficaz porque puede cumplir su cometido. Sin embargo, no podemos saber lo que Dios quiere que hagamos si no la leemos. Y tampoco no debemos contentarnos solo con el leer. Debemos estar dispuestos a hacer lo que la palabra dice. No hay gran diferencia entre el libro escrito escondido en el templo
y la Biblia escondida en un librero o cubriéndose de polvo en una mesita de noche. Una Biblia que no es leída, meditada, es tan inútil como una que se ha perdido. Por otro lado, siempre, dice que uno nunca debe usar siempre y nunca, pero siempre que la palabra de Dios sea leída y aplicada, dará resultados. Reformará, cambiará, transformará las vidas de los que la aplican a sí mismos. ¿Cómo estás con la palabra de Dios? ¿Es la Biblia tu libro? ¿Está siendo tu vida reformada, cambiada, transformada por lo que aprendes de las Escrituras? Y yo no hablo de conocimiento mental, teológico, doctrinal, no. Yo hablo de ese cambio interior que se manifiesta, que se deja ver a través de nuestra conducta, que glorifican a Dios. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Es más fácil lograr conocimientos mentales que someternos a Dios para recibir conocimientos verdaderamente espirituales. Seamos sabios, seamos sabios. La decisión está en nuestras manos. El Señor nunca nos obligará. Pero cuando uno anhela esa palabra y la quiere cada día tener más y más provisión de ella en nuestro interior, el Señor está allí y Él trabaja en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, pero yo debo quererlo, yo debo anhelarlo, yo debo desearlo. Yo puedo llegar a mucho conocimiento mental, doctrinal, teológico, sin necesidad del Espíritu Santo. Y sobre todo si una persona inteligente logra mucho más. Otro evento relacionado con el libro de la ley, que también marcó un hito en la historia del pueblo de Dios, está registrado en Nehemías capítulo 8, en donde ahí el que sobresale es Esdras. Esdras era un sacerdote y escriba. El nombre Esdras significa Dios ayuda. Entonces vamos a hacer un repaso bien rápido, ¿no? En los años 458 a.C., casi 150 años después del reinado de Josías, o sea, ya el reino del norte ya había desaparecido bajo Asiria hace tiempo, el reino del sur había ido a Babilonia y ya habían regresado, ¿no? Parece Babilonia. Ok, en los años 458, el reino cayó bajo Babilonia el 565, las fechas siempre las olvido. Entonces habían pasado casi 150 años después del reinado de Josías. Esdras, uno de los exiliados en Babilonia, consigue permiso del rey, en esa época era Artajerjes I, para participar en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces Esdras se va para Jerusalén, trabaja ahí durante un periodo de tiempo y retorna a Babilonia. Pasa el tiempo. Eso fue en los años 458. Pasa el tiempo, ya estamos ahora en los años 444 a.C. O sea, han pasado 14 años. Pero ahora ya Jerusalén está restaurada. Los muros de la ciudad reconstruidos, las puertas del muro levantadas. Y Esdras, quien había regresado a Jerusalén, fue llamado. Él estaba en Babilonia, lo llamaron, él viene. Entonces, ¿por qué? Porque querían que él leyera el libro del pacto y enseñando públicamente la ley. Eso está en Nehemías 9, del 1 al 9. Y que a la vez él estuviera presidiendo la celebración de la fiesta de los tabernáculos con un esplendor como no se había conocido desde la época de Josué, aproximadamente en el año 1000 a.C. O
según Nehemías 8, 17 y 18. Lo que Esdras hizo está registrado en el libro de Nehemías capítulo 8 y veremos ahora algunos versículos de ese capítulo. 8:1 Nehemías. Y se juntó todo el pueblo. Ahí era toda la gente que vivía en las ciudades y en los campos de Judá, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esa era una de las puertas del muro de Jerusalén. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El lector y líder en este caso era Esdras. Esta es la primera vez que Esdras se menciona en el libro de Nehemías. En aquella ocasión se hizo público a todos los presentes. Recuerden, la gente que vivía en las ciudades y que vivía en los campos de Judá. Y el sacerdote Esdras trajo entonces la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Eso está en Nehemías 8:2. Y aquí algo que llamó la atención a algunos estudiosos, que dicen que en las escrituras las mujeres frecuentemente son presentadas reunidas en grupos. Aquí ellas se mencionan explícitamente. Todos los que podían entender, esto es, niños mayores, así como adultos, se reunieron el primer día del mes séptimo. El muro se terminó el día 25 del sexto mes, por lo que este evento se realiza unos pocos días después de completar el muro. Nehemías 8:3. Y Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, desde el alba hasta el mediodía. Calculamos un periodo de 6 horas. Ahora bien, si no escatimamos el tiempo para ver películas, para estar en el celular, para salir, para estar frente al televisor o una computadora, ¿por qué nos gusta limitar el tiempo de oír o leer la palabra de Dios? Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando Esdras desenrolla el pergamino, el pueblo estuvo atento, lo que indica su reverencia por la palabra. Ese gesto después será característico del pueblo judío en el servicio de la sinagoga. Y otra pregunta, ¿hay reverencia en nosotros por las palabras de Dios? Seamos sinceros. Cuando oímos la palabra, ¿es nuestra actitud de respeto y reverencia? O cuando se está predicando sobre la palabra de Dios, estamos pensando, haciendo otras cosas, distrayéndonos o conversando. Creo que la mayoría de los hijos de Dios, incluyéndonos, hemos pecado en ese punto. Es necesario rectificar nuestros pasos. Nehemías 8:6-7. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo responde amén. Y levantan sus manos, se humillan y adoran al Señor inclinados a tierra. Ahí sigue una lista de 13 nombres de levitas. ¿Y cuál era la importancia de ahí? Imagínense el escenario, ¿no? La cantidad de gente, Esdras leyendo, y esos 13 levitas, ellos estaban y iban explicando al pueblo, preguntando para explicar si el pueblo había entendido la lectura. Es como decir, ellos eran los maestros que iban a explicar al pueblo lo que decía la palabra. Y antes de leer el libro de la ley, Esdras dirige al pueblo en oración. Si la palabra es de Dios, acudamos a Él en oración para que nos dé
la sabiduría que necesitamos para entender su palabra. El Señor nuestro Dios es el autor y dador de toda bendición que recibimos en el día a día. Por eso que también, como tal hizo Esdras, que bendijo a Dios, nosotros podemos bendecir a Dios por eso. Te bendigo, Señor, te alabo. ¿Qué queremos decir con esas palabras? Cuando tú dices, Señor, te bendigo, ¿qué estoy hablando ahí? Piense. Exaltando a Dios y reconociendo que todo don perfecto desciende de Él. Que no hay nada bueno que tenemos que no haya venido de Él. Ya tenemos que poner más atención a las palabras. No podemos seguir repitiendo palabras como si fuéramos un papagayo. Tenemos que poner el entendimiento en lo que decimos. Y si de repente tú dices, oye, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque a veces repetimos por imitación. Igualito a un loro que habla por imitación. El pueblo, conforme avanzaba en la lectura y al final en la oración, dice que el pueblo levantó sus manos e inclinó sus cabezas para indicar su participación con Esdras en la oración. Y yo entiendo algo de ahí. Es necesario que nosotros nos hagamos partícipes de las cosas que se dicen, de la palabra del Señor que es dicha. Y yo pregunto, cuando oyes la palabra de Dios, ¿estás participando internamente? Doy un ejemplo. Tú puedes estar oyendo una prédica por un canal y de repente la persona que está predicando dice algo y usted toca. ¿Qué tú puedes hacer? Pon pausa. Habla con el Señor en ese momento. Dios hace esas cosas porque es su palabra. Y el recibirla o no depende tanto del que está hablando, sino del que recibe. Porque el que está hablando puede estar lleno de unción. Y si tú andas en Belén sin los pastores, no te va a tocar. Pero entonces puede que aquel que está hablando no tenga ninguna unción, está repitiendo solo la palabra. Pero como tú estás bajo la presencia de Dios, porque tú estás cultivando tu intimidad y tu relación con el Señor, esa palabra te puede tocar. Entonces tú pones pausa y habla con el Señor. Eso es lo que quiero transmitir con eso, que nosotros tenemos que participar internamente cuando oímos la palabra de Dios. Porque la palabra es de Dios y Él nos puede hablar de esa manera. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese era el pueblo. Como les dije, Esdras leía, los levitas explicaban el significado. Y obviamente es necesario que alguien explique la palabra, pues de esa manera aprendemos. Y deberíamos anhelar entenderla también y decidirnos a que seamos estudiantes de la palabra de Dios. La iglesia cumple con predicar y enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, cada creyente es responsable de pedirle al Señor que le dé iluminación de la palabra expuesta. Pregunta: cuando vas a abrir la palabra de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión, ora para que el Señor te ilumine. O sea, te ilumine para ti la palabra de Él. Eso debemos hacer. Y si no lo estamos haciendo, empecemos a hacerlo. Señor, voy a oír esa prédica. Señor, háblame. Voy a leer, Señor, tu palabra. Háblame. Señor, voy a leer ese libro, un libro cristiano, obviamente. Señor, háblame.
Tenemos que poner y tener a Dios en cuenta en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Dios tiene que ser parte real de nuestras vidas. Vas a trabajar, trabaje con el Señor a tu lado. Señor, estoy haciendo eso para ti. Quiero hacer mi mejor, Señor, porque lo estoy haciendo para ti. Cuando tenemos interés en la palabra, pero no solo para tener un conocimiento y poder, ser un entendido. No, interés de meterme en la palabra para agradar a Dios. Todo lo que yo hago tiene que tener Dios de por medio. Yo no puedo hacer las cosas porque me agrada a mí. Si coincide lo que yo hago, a Dios le agrada y me agrada a mí, perfecto. Pero yo no puedo trabajar basándome en lo que me agrada a mí. No, mi norte tiene que ser agradar al Señor. Y al Señor sí le agrada que nosotros le pidamos que nos alumbre el entendimiento para recibir todo lo que Él nos quiere dar de su palabra. Y cuando esas cosas pasan, cuando el Señor ve nuestro interior, Él hace maravillas. Nunca nos creamos iglesia de Cristo, que todo lo sabemos. No. Donde tú crees que ya todo lo sabes y llega un evento y ya tú llegaste, pero ya yo me lo sé todo, tú te bloqueaste, tú te cerraste y ahí no va a pasar nada. Pero cuando uno va al Señor, como que tiene hambre y sed de Dios, muchas cosas suceden en el interior. El centro de la vida del creyente debe ser Dios, pero en todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Dios, Él es. Nehemías 8, del 9 al 11. En ese momento ellos están reunidos, entonces Nehemías, Esdras, los levitas, dicen al pueblo que será un día santo al Señor, que no se entristezca, que no llore. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Una vez que el pueblo entendió la palabra de Dios, lloraba. Cada vez que la palabra de Dios verdaderamente toca nuestros corazones, es casi imposible quedarnos impasibles. El que se queda impasible es porque no ha sido tocado, no lo sé. Lo que sí sé es que debemos anhelar y buscar ser tocados por la palabra de Dios. Y el gozo del Señor, que viene después de eso, eleva nuestro corazón, porque muestra nuestra relación con el Señor. Cuando nuestro objetivo es saber más acerca del Señor para agradarlo a Él, el resultado es su gozo en nosotros. Ahora, ¿por qué el énfasis en la palabra de Dios? Porque por ella nosotros somos transformados y cambiados. En la medida que la palabra penetre en nosotros, más susceptibles seremos a que Dios nos cambie. En nuestras iglesias no vemos tantos cambios en los creyentes. Hay muchos malos testimonios. ¿Y por qué será? Pues surge una pregunta. ¿Se habrán quedado solo en la letra de la palabra? Posible. En algún momento yo leí, y yo pienso que les comenté eso, pero hace mucho tiempo, es como una historia, ¿no? Cuenta que un discípulo de un maestro bíblico estaba muy desanimado y abatido. Decía el discípulo al maestro, que leía la Biblia, pero por más que intentaba memorizar la palabra, no lograba mucho progreso. El maestro le dice que tome en sus manos una canasta hecha con fibras vegetales
que descienda al río y la traiga llena con agua. El discípulo, muy obediente, hace lo que el maestro le pide solo para sentirse frustrado, pues al regresar al maestro ya no hay agua en la canasta. Y nuevamente el maestro le dice que vuelva a intentarlo. El discípulo lo hace. Y todas las veces que lo hace es mismo resultado, ¿no? No llega el agua porque se bota en el camino. Desesperado, el estudiante le dice: maestro, ya no vale la pena ir al río, no puedo traer agua. El maestro le pregunta: ¿qué observa en la canasta ahora? Nada, comienza a decir el discípulo, pero luego exclama: no, la canasta ahora está más blanca, se ha limpiado mucho. Y dice el maestro: así ocurre con la palabra de Dios. Aunque pienses que no tienes progreso porque no la memoriza, cuanto más la lees, más te limpiará. Concluyendo, ¿te ha limpiado la palabra de Dios? ¿Te sigue limpiando la palabra de Dios? Porque ese proceso no termina, el proceso sigue. Así que preocúpate cuando hace tiempo que el Señor no te muestra algo en ti que a Él no le agrada. Eso significa que ya no hay nada que no le desagrade a Dios, que tú estás bien, todo lo que hace agrada a Dios. No, no significa eso. Significa que no estamos oyendo. Puedes dar testimonio de cómo la palabra de Dios te ha levantado y te ha hecho llegar hasta donde has llegado. Hoy lo que el Señor nos quiere decir es que en su palabra tenemos vida y muchas veces no vamos a ella, a la palabra, para que vivamos. Cuando los discípulos camino a Emaús se encontraron con Jesús, aunque ellos no sabían que era Jesús, no lo reconocieron. Solamente después que el Señor los dejó, porque ellos lo habían reconocido, el Señor desapareció, ¿no? Ellos dijeron: wow, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Lo está en Lucas 24:32. La palabra revelada, la palabra iluminada hace arder los corazones. Hace arder los corazones. Y si alguien dijera: ay, a mí no me pasa eso, posiblemente la palabra te está quedando a nivel mental, pero no ha penetrado tu interior. ¿Y qué hizo Jesús con sus discípulos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¿Quién debe abrir nuestro entendimiento? El Señor, por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: Él os guiará toda la verdad. Y recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso hace el Señor con nosotros. Él nos abre el entendimiento. Nadie, escúcheme, nadie, absolutamente nadie puede entender la palabra escrita de Dios si el Señor no le abre el entendimiento. Porque yo no estoy hablando de conocimiento mental, doctrinal, teológico. Eso cualquier persona lo hace. Hasta un inconverso puede hacer eso. Te puede preparar un tremendo sermón. Y no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene ningún cambio. Pero lo puede hacer. Porque esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, entendamos eso. El Evangelio es la obra de Dios en nosotros. Para hacer que esa canasta que somos nosotros cada día se vaya limpiando más y más y más. Y en la medida que se va limpiando más y más y más, más mostramos la imagen de Cristo.
Y aunque la gente no lo vea como la imagen de Cristo, sí puede notar que en nosotros hay algo distinto. Esa debe ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque eso significará que yo estoy dependiendo más y más del Señor, que yo estoy agradando más y más al Señor. Y que cada día hay un mayor deseo, un mayor anhelo. Pero atención, tenemos que sí mantenernos todavía como de sobreaviso. Porque es tan fácil enfriarnos. Es tan fácil enfriarnos. Y caminar por mucho tiempo enfriándose cada vez más. Jesús una vez hablando a los fariseos, estoy en Juan 5, 39, 40. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Os parece. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Wow. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Es como si el Señor nos dijera a nosotros, mira, porque a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Señor, ¿cómo yo voy a ti para tener vida? Cuando yo empiezo a leer la palabra del Señor, yo tengo que decir, Señor, alumbra mi entendimiento. Señor, haz que yo vea lo que hasta ahora no estoy viendo. Eso es ir al Señor cuando yo estoy con la palabra en la mano. Pero cuando yo creo que ya yo me sé mucho, yo no hago eso. Yo sigo haciendo y leyendo y buscando información y traigo mucha cosa. ¿Por qué? Y ese otro punto. Es muy fácil caer en la autocomplacencia. Eso sería un tipo de autocomplacencia. Pensar que nosotros nos podemos por nosotros mismos. Y todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Todos hemos pasado por ahí. El punto es no permanecer ahí, el punto es salir de allí. Nos estamos preparando para los días malos. Los famosos días malos que escribió Pablo cuando escribe a Timoteo, que cada día se van haciendo más visibles a nuestros ojos y más intensos. Queremos un cambio en nosotros y en la iglesia. Seamos hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres de la palabra. Y cierro con estas palabras. ¿Quién es Cristo? El Verbo de Dios. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿a quién desobedecemos? A Cristo. En Juan 14, 23, el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y ese versículo me sorprende, lo veo inmenso, increíble. El que ama mi palabra guardará. Cuando yo estoy guardando la palabra del Señor cada día más, yo lo estoy amando más. ¿Y qué dijo el Señor? El que me ama mi palabra guardará. El que me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién vendremos? El Padre y el Hijo. Y haremos morada con él. ¿Cuál es la condición sine qua non? El que me ama, guarda mi palabra. 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 ¿Cuánto guardas tú de la palabra de Dios en tu vida diaria, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus motivaciones, en tus conversaciones? ¿Cuánto amas a Dios en las películas que ves? En los chistes que participa. No sé,
que el Señor te muestre más cosas. Lo que sí le puedo decir, cuanto más amemos al Señor, más viviremos según su palabra. Cuanto más amemos al Señor, más viviremos según su palabra. Y cuanto más vivimos según su palabra, más lo amaremos. Ese es como un círculo que no se acaba. El amor a Dios empieza con guardar su palabra. Y cuanto más la guardemos, más nos acercaremos al Señor. ¿Por qué? Porque estaremos dándole muerte al yo, al ego, al orgullo. Y comenzaremos a experimentar, a vivir su amor. Y aquí hago un paréntesis. Pregunte al Señor o pídaselo al Señor que te muestre todas las veces que el orgullo se manifiesta en tu vida. El orgullo es tan sutil. Hemos permitido acciones de orgullo por tanto tiempo que solo con la mirada del Señor lo vamos a poder ver. Y empezamos a ver los más obvios, los que todo el mundo puede ver. Luego los menos obvios, que son solo personas muy experimentadas en el trato de Dios pueden darse cuenta. Y luego llegan aquellos, vamos a llamarlos pequeñitos, que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Propóngase a eso, recordando siempre que al orgulloso, al soberbio, Dios lo mira de lejos y al humilde le da su gracia. Y para enfrentar los tiempos que vivimos y que vendrán, necesitamos la gracia de Dios. Y el orgullo no es buena compañía para eso. Proponte a ponerte delante del Señor cada día. Señor, en este día, hoy, muéstrame cuando yo actúe por orgullo. Muéstrame, Señor. Cuando yo digo una palabra, una sola palabra, y es por orgullo, muéstrame, Señor. Y yo hago de eso mi oración, porque nadie está fuera de ese moverse por el orgullo. Ya será con el cuerpo glorificado. Cuando nosotros comenzamos a experimentar, a vivir el amor de Dios, amaremos más al Señor. Y este amor irá creciendo. Y a seguir creciendo, escuchen bien eso, al seguir creciendo en nosotros, nuestro amor a Dios, estaremos amándolo con todo nuestro ser. Entiéndase, con tu cuerpo. Amarás a Dios con tu cuerpo. Amarás a Dios con tu alma. Y amarás a Dios con tu espíritu. Amarlo con el cuerpo, ¿qué significa eso? Que tú no harás nada que al Señor no le agrade. Sea hasta en tu forma de caminar, tu forma de moverte, lo que sea. Y puede que en algún momento el mismo Señor te haga ver que eso no me agrada con relación a tu cuerpo. A cuidar muchas cosas relacionadas con el cuerpo. Amarlo con nuestra alma significa amarlo con nuestra voluntad, amarlo con nuestra mente, amarlo con nuestras emociones. ¿Y sabe qué? Nos será más fácil hacer su voluntad porque lo amamos. Nos será más fácil cuidar los pensamientos porque lo amamos. Nos será más fácil controlar las emociones porque lo amamos. Y este es el inicio de amarlo con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué es amarlo con el espíritu? Cuando mi espíritu está totalmente rendido al Espíritu Santo que está en mí.
En la medida que voy rindiéndome más y más mi espíritu al Espíritu Santo, más estoy amando al Señor. Señor, te damos gracias por tener tu palabra con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por no aprovechar las bendiciones que significa tener en nuestras manos todas las Biblias que queramos. Padre, pon en nosotros el querer y el poder hacer, a fin de que leemos y meditemos en tu palabra cada día. Danos hambre y sed de tu palabra. Señor, fortalécenos en ti de tal manera que no nos apartemos, sino que cada día estemos más aferrados a ti y a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Y no podemos cerrar, Señor, sin darte gracias por todo lo que nos has dado, por tu obra en cada uno de nosotros y por el seguir con tu obra, Señor, en tu iglesia y en todos nosotros. Gracias, Señor. Que cada día también haya más gratitud y acciones de gracias en nuestro corazón y que salgan por nuestras bocas. Que ya no haya queja, sino acción de gracias. Todo para agradarte a ti, mi Señor. Tómanos en tus manos. Cúmplase tu propósito en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.